El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a escuchar la lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 hasta el 39. Y bajo el tema, la predicación bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice aquí el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, nuestro Dios, llamare. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición, qué privilegio leer tu palabra. Gracias. Sensibiliza nuestros corazones para que todos estemos dispuestos a obedecer lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos leer tu palabra en español, en nuestro idioma. Muchas gracias. Háblanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje que vamos a ubicar en una fecha, porque este es un pasaje de un acontecimiento real. Nosotros no hablamos de mitos. La Biblia no habla de ficción. La Biblia no habla de leyendas. La Biblia habla de la palabra de Dios, desarrollándose en eventos reales que ocurrieron con personajes reales en un lugar determinado y en una fecha determinada. Así que podríamos ubicar este acontecimiento del que estamos hablando aquí aproximadamente en el año 27-28 después de Cristo. Es una aproximación. Tal vez usted en otros libros de estudio, los historiadores, ubiquen este pasaje un poquito más adelante. Podría ser el año 33 después de Cristo. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que esto hace parte de la historia universal. El acontecimiento que se narra aquí en Hechos 2 sucedió aproximadamente unos 2020 y tantos años. Entonces, debemos tener esto presente porque no son mitos, no es leyenda, es la realidad de Dios trabajando en medio de su pueblo, con el deseo, el ánimo de que la gente, de que muchos conozcan la verdad en Cristo Jesús y puedan ser salvos de la condenación eterna, puedan alcanzar en Cristo Jesús la salvación que Él ha prometido para todos. Entonces, ya teniendo más o menos una aproximación de la fecha, tenemos los personajes aquí, al apóstol Pedro y a todos los demás discípulos del Señor, que ahora los vamos a identificar como los apóstoles de Jesús, con otro grupo de personas más. En total eran 120 personas. Este grupo hermoso de personas recibió la promesa del Espíritu Santo y fue tan poderoso el efecto que causó en ellos que enseguida la gente se agolpó a ver lo que estaba aconteciendo y ellos empezaron a predicar el mensaje de salvación anunciado antes a los profetas, y como cumplimiento de esa palabra, ellos estaban allí dando testimonio de la realidad del poder de Dios.
cumpliéndose la palabra de los profetas en ellos, para todo aquel que quería conocer a Jesús. Así que de esta forma llegamos al punto, llegamos a las palabras que hemos tomado como base para esta enseñanza. Verso 36 hasta el verso 39. ¿Qué pasó aquí? El apóstol Pedro, después hablaremos de Pablo, el apóstol Pedro, impulsado por el poder del Espíritu Santo, empezó a predicar. ¿Y qué pasó con la predicación del apóstol Pedro? Fue tanta la gente que se amontonó para escuchar, porque era algo asombroso lo que estaba pasando. Era nada más y nada menos que la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo por primera vez se estaba manifestando para quedarse, no para irse nuevamente, como en el antiguo pacto, no. Ahora se va a quedar y va a ser morada en su pueblo y se va a manifestar a través de dones, sanidades, milagros, profecía, lenguas, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, conocimiento, ciencia, algo nunca antes visto, pero que ahora la iglesia sería la depositaria de este gran poder otorgado por el Espíritu Santo a través de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Y cuando esto sucede, la gente, mire lo que dice aquí el pasaje en el verso 37, al oír esto. Fíjese que el pasaje no dice al ver esto, sino al oír esto. O sea, a pesar de lo que ellos estaban viendo, se recalca el hecho de que es más importante oír que ver. Lo vamos a repetir. Es más importante oír que ver. Por lo tanto, dice aquí el Espíritu Santo enseñándonos lo que aconteció, que al oír esto, se compungieron de corazón. Ahorita vamos a ver lo que es compungirse. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ya no los identificamos como los discípulos del Señor, escondidos detrás de Jesús, no, ahora son los apóstoles del Señor. Y les dicen, varones hermanos. Este es un saludo amable, un saludo agónico al mismo tiempo. ¿Qué haremos? Ellos escucharon el mensaje y saben que tienen que hacer algo, pero no saben qué es. Así que ellos, con esa humildad que produce la predicación del Espíritu Santo en los corazones sensibles, se acercan al apóstol Pedro y le preguntan, ¿qué haremos? Y es la misma pregunta de muchos hoy. ¿Qué hago para conocer a Jesús? ¿Qué hago para ser salvo? Hay gente que sabe que después de la muerte es cuando comienza lo bueno, pero no saben cómo corregir su andar en este mundo. Bueno, hoy es el día en que por medio de este pasaje vamos a saber todos qué es lo que hay que hacer después de escuchar un mensaje ungido, un mensaje dirigido por el Espíritu Santo para el corazón del hombre, el hombre que está necesitado, el hombre que está angustiado. El hombre que no quiere reconocer que necesita a Jesús no lo va a recibir, porque de pronto él tiene su confianza en la cuenta que tiene en el banco, tiene su confianza en el seguro de vida, tiene su confianza en los hombres. Como dice el Salmo 18, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el poder de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, como hay gente que realmente está necesitada de Dios y lo reconocen, algunos no lo reconocen públicamente, pero lo están necesitando y con urgencia. Tienen el agua hasta el cuello, están angustiados, no saben qué hacer. Te invito a que le hagas esta pregunta a Jesús en el día de hoy. ¿Qué haremos? Pregúntale. Te aseguro que si tu corazón está dispuesto para escuchar al Señor, Él te va a decir lo que debes hacer. Porque humanamente podemos escuchar un mensaje, pero se debe recibir espiritualmente. Entonces, si estás sensible, escucha lo que dice el Espíritu Santo a tu corazón en esta hora. Dice Pedro a esa multitud
que eran más de 3.000 personas, en este momento, ese mensaje es completamente vigente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y allí no termina todo. Dice el apóstol lleno del Espíritu Santo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que el Señor está prometiendo. Mire lo que el Señor está ofreciendo. En medio de la agonía, en medio de la tempestad y la angustia, el Señor está ofreciendo vida eterna, salvación. Está ofreciendo el don del Espíritu Santo para que lo tengas en ti y para que fluya a través de ti. Pero hay algunas condiciones que debemos tener presentes y esas son las que vamos a mirar hoy, porque vamos a mirar que la predicación que hoy se está promocionando desde muchos lugares está dándose bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hay lugares donde no se está predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Se está predicando bajo otros moveres. Entonces, tú necesitas identificar. Necesitamos identificar cómo es el mensaje que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. El mensaje que me va a decir cómo puedo ser salvo. El mensaje que me va a indicar realmente, oye, ¿cómo llego a Dios? ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que llevan al cielo, pero solo uno lleva de verdad. Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, recuérdalo. Jesús dijo, yo soy el camino. Muchos caminos llevan al cielo, es cierto. Pero solo uno es el verdadero. Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, aprendamos hoy que cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu, siempre conduce a Jesús. Anótalo en tu corazón, escríbelo en la tabla de tu corazón. Tablas de carne, tablas sensibles. Cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu Santo, siempre te va a conducir a Jesús. Cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu Santo, siempre te va a conducir a nuestro amado Jesús de Nazaret, el único Salvador, el camino, el que lleva la vida eterna. Él, el Espíritu Santo, va a guiar al predicador a que conduzca a la gente a Jesús. No va a conducir a la gente para que lo adoren a Él, como estamos viendo hoy. Hoy la gente busca al profeta, la gente busca al apóstol, la gente busca al ministro, al querubín. Pero no están buscando a Jesús, están buscando al hombre. Porque hay muchos predicadores que no están predicando bajo la unción del Espíritu Santo, sino que están predicando bajo la guianza de otro espíritu. Por eso es que hay que probar los espíritus. No todos los predicadores que tú estás escuchando están bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios, el creador del universo, el rey del universo. La Biblia dice que tienes que probar los espíritus. Sí, tienes que probar los espíritus. No puedes sentarte a escuchar a cualquier persona. ¿Por qué? Todo predicador está guiado por un espíritu. Todo. El mismo Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Nada de lo que hizo Jesús lo hizo por su propia voluntad. Todo lo hizo bajo la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y permaneció sobre él cuando él se bautizó en el río Jordán, bajo la tutela de Juan el Bautista. De ahí en adelante Jesús fue guiado exclusivamente por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Muy bien, si un predicador no te está guiando a Jesús, sino que te está guiando a dejar tu dinero, te está guiando a su iglesia, porque en solamente su iglesia hay salvación. Si te está guiando a algo donde tú no ves a Jesús,
Abre los ojos. ¿Por qué? Porque solamente el mensaje que se predica bajo la unción del Espíritu Santo te va a conducir a Jesús. No te va a conducir a un hombre. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. ¿Pero a quién se lo está diciendo? A la iglesia de Cristo. Dice el apóstol, sino probad los espíritus si son de Dios. Pruébalo. Pastor, pero ¿cómo hago? Yo no sé probar los espíritus. Te voy a dar aquí muy rápidamente unas señales que nos da el mismo pasaje. Por ejemplo, dice el verso 2, el Espíritu de Dios siempre va a confesar a Jesucristo venido en carne y de Dios. O sea, Jesucristo es Dios hecho carne. Eso está ahí en el verso 2. Y el predicador que no confiese esto públicamente, lo enseñe, eso no viene de Dios. Así que tiene que ser rechazado. Lo otro también que dice aquí, el verso 3 de la primera de Juan, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Quien no te guía a Jesús, te está guiando al anticristo. Solamente hay dos mensajes. El mensaje que te guía a Jesús y el mensaje que te guía al anticristo. ¿Cuál vas a elegir? Me imagino y estoy convencida que vas a elegir el mensaje que te guía a Jesús. Pero para que el mensaje te guíe a Jesús, debes escuchar a un predicador lleno del Espíritu Santo. Un predicador que te va a guiar por medio del Espíritu Santo a conocer a Jesús, a rendirte a Jesús. Dice aquí que este espíritu del anticristo ya está en el mundo. Así es. Y dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y dice, ellos son del mundo. Un predicador que no está hablando guiado por el Espíritu Santo es un mundano. No solamente es un anticristo, está siendo guiado por el espíritu del anticristo porque es del mundo, es mundano, habla del mundo. Estos predicadores por lo general te van a enseñar o quieren enseñarle a la gente a que se acomode en este mundo, a que disfrute este mundo, a que las aflicciones no son de Dios. Dios te quiere ver a ti prosperado en todo. Sí, eso es cierto, pero no te cuentan la otra parte del mensaje, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Estos predicadores no están enfocados en que tú conozcas a Jesús. Ellos están enfocados en pescar a la gente para ellos. Mucho cuidado. Mira que no vayas a tomar un camino que parece que va al cielo, pero que a fin de cuentas te va a desviar. Entonces, cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu, conduce a Jesús de Nazaret. Eso no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Mire lo que dice Jesús. Estas palabras son hermosas. Dice el Señor, hablando acerca del Espíritu Santo. Porque es que en ellos hay una unidad tal. En ellos no hay envidia, desconfianza, no. Hay una unidad perfecta en ellos. Mire lo que dice Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, mire cómo llama Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él les guiará a toda la verdad, aunque en ocasiones esa verdad sea dolorosa. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero el Espíritu Santo necesita una persona para hacer conocer todo esto. Dice entonces en el verso 14 de Juan 16, Él me glorificará. Mire qué lindo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué es eso de Él me glorificará? Él me glorificará. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Él me mostrará a mí. Él hará que yo sea alabado entre ustedes. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes hacia mí. Básicamente el trabajo del Espíritu Santo es mostrarle a la gente quién es Jesús. Mírenlo, admírenlo, contémplenlo. Eso es lo que significa, Él me glorificará. Él, aquel, me dará su esplendor. Él me hará brillar. Porque es que la palabra que se traduce aquí para glorificará, podemos traducirla como alabar, dar reconocimiento. Mire lo que hace el Espíritu Santo, Dios. Pero Él no está interesado en que se le vea a Él. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo mostró a Él. Miren, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el Consolador. Mire toda la forma como Jesús se ha referido a Jesús. Ahora Él se refiere a Jesús de esta manera. Él me glorificará. O sea, el predicador lleno del Espíritu Santo te va a hablar de Jesús. Siempre te va a hablar de Jesús. Te va a mostrar a Jesús. Él conoce a Jesús. Toda predicación bajo la unción del Espíritu Santo te va a mostrar a Jesús, te va a enseñar a Jesús, te va a hablar de Jesús. Claro, en la Biblia hay muchos temas. Homiléticamente hablando, hay unos 120 temas, o asuntos, más bien asuntos. Un asunto puede tener miles de temas. Hablando aquí, los que conocen de homilética y de oratoria saben a qué me estoy refiriendo. Hay aproximadamente unos 120 asuntos. Y cada asunto, por ejemplo, el amor, ese es un asunto. Ese asunto tiene muchísimos temas. Y cada tema tiene muchos subtemas. O sea, esto es de hablar sin fin. Temas sin fin. La Biblia es una fuente que nunca se agota. Siempre tiene contenido de salvación. Siempre. Bueno, cada uno de esos temas, subtemas, cada asunto general te va a hablar de Jesús. Cada uno. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que Jesús. Él me glorificará, dice Jesús hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es una especie, acá en la tierra diríamos, una especie de camaradería amorosa, camaradería elegante, amable. Jesús habla del Espíritu Santo maravillas y el Espíritu Santo habla de Jesús maravillas. Ese es nuestro Dios. Y ellos hablan del Padre maravillas y el Padre habla de ellos maravillas. Esto realmente no hay forma de borrarlo. Está escrito en la palabra y así debe ser. Entonces, retomando el punto, cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu, siempre conduce a Jesús. Porque es que Jesús, tú no lo tienes ahí al lado, pero el Espíritu Santo te va a hablar de Él. Va a usar la Biblia, va a usar los predicadores, va a usar sueños, va a usar profecía, va a usar muchos medios para hablarte de Jesús. Por eso es que el creyente genuino solo quiere hablar de Jesús. Por eso es que el creyente que realmente tiene el Espíritu Santo no quiere hablar de otra cosa, solo quiere hablar de Jesús. Un ministro lleno del Espíritu Santo no puede enseñarte una herejía. El ministro que está lleno del Espíritu Santo solo va a hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que conocer a Jesús. Dice el apóstol Pablo,
Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie podrá reconocer a Jesús como su Señor si el Espíritu Santo no lo conduce. La unción es autoridad para hablar en el nombre de Dios. Muchos han entendido mal lo que es la unción. Han pensado que la unción es una manifestación poderosa de milagros, lenguas, etc. No, eso no es unción. Esas son manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Y estamos dando por sentado que quien está hablando lenguas lo está haciendo por el Espíritu Santo y no por otro espíritu. Ese es un tema extenso del cual hablaremos en otro día. Pero el Espíritu Santo tiene presencia. No solamente manifestaciones de poder, tiene presencia. Ahora, si yo preguntara, ¿qué es más importante? ¿Tener el poder del Espíritu Santo o tener la presencia del Espíritu Santo? Bueno, alguno me dirá, ¡ay, los dos! Sí, los dos, maravilloso. Pero hay ocasiones en que la gente solo quiere el poder, pero no quiere la presencia. ¿Por qué? Porque el poder es espectacular, el poder es emocional, el poder es apasionante, pero la presencia es santidad. La presencia es pureza. La presencia del Espíritu Santo en el creyente a veces va a traer momentos incómodos, difíciles, porque hay gente a la que le molesta la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si le molesta al Espíritu Santo, tu presencia les molesta. Entonces, no pienses que por el hecho de tener al Espíritu Santo morando en ti, le vas a caer bien a todo el mundo. No. Hay gente a la que le molesta. Incluso aquellos que están bajo posesión demoníaca, te olfatean, te huelen. Y cuando se dan cuenta que quien está en ti es más poderoso que el que está en ellos van a hacer todo lo posible por huir de ti o tratar de ponerte en vergüenza, tratar de afligirte. Entonces, todo mensaje debe conducir a Jesús si realmente está guiado por la unción, por la presencia del Espíritu Santo. Claro, queremos las dos cosas. No te preocupes si en ti no operan milagros, o sea, si a través de tu oración tú no ves milagros. No te preocupes por eso. Preocúpate por tener la presencia del Espíritu Santo morando en ti. Preocúpate por eso. Cuando un mensaje no conduce a Jesús, no conduce a someterse voluntariamente al señorío de Jesús, ese mensaje tiene que ser cuestionado. Siempre va a ser guiar a la persona a Jesús. La unción, el Señor la derrama sobre hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Personas sin distingo de linaje o títulos. Actualmente, espero no quedarme mucho en esto, pero hay ciertos ministerios que están diciendo que las mujeres no deben predicar. Lo sé, lo he escuchado bastante. Que las mujeres deben callar. Obviamente, hay pasajes bíblicos, exactamente 3 pasajes bíblicos, que ellos están tomando mal interpretados para decirle a las mujeres, quédense calladas, no digan nada. Ustedes no deben predicar, ustedes no deben enseñar. Ustedes deben estar sujetas a sus maridos en la casa y punto. Es increíble que eso pase en este tiempo. Dice la palabra de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Mire, con esa frase toda carne, podríamos aquí aprender que el Espíritu Santo no se fija si tú eres hombre o si eres mujer. Si tú tienes un corazón dócil, Él se va a derramar sobre ti.
El Espíritu Santo te va a llenar, te va a usar, te va a recibir y va a hacer cosas grandes a través de ti y en ti. Solamente con esta expresión, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Podría quedarme aquí y podríamos entender que el Espíritu Santo usa a los que tienen un corazón sensible, corazón de carne, oídos dispuestos. Pero el Espíritu Santo no quiso dejar la frase hasta ahí. Y como el Espíritu Santo no la dejó hasta ahí, yo tampoco. Dice el Espíritu Santo hablando a través del profeta Joel: profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, hombres y mujeres. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos soñarán sueños. No voy a entrar en la lectura, el estudio gramatical del pasaje, para que podamos entender que cuando se habla en término plural, masculino, en realidad se está hablando de hombres y mujeres. Así que, si dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, 1, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, 2, yo debo entender que la siguiente frase, vuestros ancianos soñarán sueños, está incluyendo a las ancianas. Pero ¿qué más claridad necesitamos? Y es para este tiempo precisamente. Por eso es que usted ve que hay tantas mujeres predicando el mensaje del Evangelio. Por eso es que usted ve que el Espíritu Santo se manifiesta a través de mujeres sensibles, mujeres de buen testimonio, mujeres santas, mujeres de buen testimonio. Y después dice, y vuestros jóvenes, en el mismo sentido de ancianos. No podemos decir jóvenes masculinos, jóvenes femeninos. Usted entiende por jóvenes, hombres y mujeres, varón y hembra. No podemos caer en la ideología de género, mi hermano. No podemos caer en esa práctica que está haciendo distinción y está exaltando el machismo por un lado y el feminismo por otro lado. Eso no es de Dios. Eso viene del abismo. Y también dice, bueno, aquí yo podría decir, vamos a deleitarnos con esto y vamos a recalcar. Pero no tenemos que hacerle más fuerza a lo que ya dice la palabra con tanto poder. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hijos, hijas, siervos, siervas, ancianos y jóvenes. ¿Dónde dice la Biblia que las mujeres no pueden ministrar, predicar, enseñar? ¿Dónde dice la Biblia que los jóvenes, mire lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, no permitas que pisoteen tu juventud. No permitas que pisoteen el mensaje por el hecho de que tú eres joven. Timoteo era un hombre joven, soltero. Seguramente había mucha gente que lo menospreciaba porque él era joven. Pero el apóstol le dice a Timoteo, no dejes que te pisoteen. Tú eres un joven, sé ejemplo. Eso fue lo que principalmente le pidió el apóstol Pablo a Timoteo, para que a pesar de ser joven, no fuera menospreciado el mensaje que salía de su boca. ¿Por qué? Porque Timoteo era un ejemplo para todos los demás. No solamente para los jóvenes, sino también para los ancianos, para los siervos y para los demás jóvenes. Esto lo enseña la Biblia. Ahora, entre los 120 que había el día de Pentecostés, que vamos a celebrar, por cierto, esa fiesta en próximos días, allí había mujeres. Entre los 120, mujeres que fueron capacitadas para llevar el mensaje del Evangelio,
para que mucha gente conociera, porque fue en lo que Dios se deleitó. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué bueno saber esto. En segundo lugar, este es nuestro segundo punto y nos queda el tiempo preciso para que veamos. Cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu, produce arrepentimiento. Sí, Señor. Cuando el mensaje se predica bajo la unción del Espíritu, produce arrepentimiento. Mire, estas dos palabras. La palabra compungir. La gente, después que escuchó al apóstol Pedro hablar, la gente dijo, ¿qué haremos? Pero ese ¿qué haremos? Suena como allá de lo más profundo del ser, en angustia. Me voy a perder si yo no hago lo que tengo que hacer. Por favor, pastor, apóstol, ¿qué haremos? Todos estaban preocupados. ¿Cuál sería el destino final de sus almas si ellos no corregían su vida? Así que dice el pasaje, aquí volviendo, verso 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, eso no fue una actuación. No hubo lágrimas actuadas. No hubo una actuación. Fue una preocupación del alma. ¿Qué haremos? Esa palabrita, katanuso, es una palabra griega, katanuso. Mire lo que significa. Perforar hasta atravesar. Perforar hasta atravesar. Es decir, es una forma figurada de agitar violentamente. Herir algo que está vivo. ¡Wow! Queda uno como estremecido realmente porque lo que esta gente sintió fue dolor. Sintieron pesar, culpa por haber ofendido tanto tiempo al Señor y no haber hecho lo correcto. Y ahora ellos están frente a la verdad. Hay un hombre que les está hablando de Jesús y ellos se dieron cuenta de que tal vez algunos hasta se habían alegrado porque habían arrestado a Jesús. Y resulta que Jesús es el Salvador de sus almas. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué haremos? Ellos tienen dolor. Mira, cuando tú escuchas un mensaje y tú comienzas a aplicárselo a tu vecina, comienzas a aplicárselo al esposo, a la esposa, como que no es contigo, es con otro. Oye, ¿qué pasa ahí? O el mensaje no está bajo la unción del Espíritu Santo, o tú tienes un corazón de piedra. Hay que dejar de escuchar predicaciones para aplicárselas a otra persona. La predicación tiene que tocar mi corazón. Cuando toca mi corazón, la intención del Espíritu es limpiar, corregir, hacer sentir a la persona que necesita crecer. No es, ya yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, miren lo bueno que soy yo, Dios debería hacerme un altar a mí. No, eso no es así. Nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles para estar dispuestos a humillarnos delante de Dios. Cada palabra no debe caer en tierra, debe ser escrita en nuestro corazón. Y debemos pensar, mire, la palabra cuando se predica tiene dos objetivos. Uno, curar. La palabra sana, cura. Ella es medicina. Pero si ese no es tu caso, entonces la palabra hace otro efecto, produce otro efecto. Prevenir. Prevenir. Entonces la palabra o cura o previene. Tal vez en cualquiera de estos dos resultados te identificas tú. Pero aplicarse la palabra a uno mismo es lo mejor. Sobre todo si tú predicas la palabra. ¿Cómo vas a predicar algo que no te has aplicado a ti misma, a ti mismo? Tienes que predicar aquello que conoces. Porque ya te lo aplicaste, te lo untaste tú primero. Ahora vas a ayudar a otros a untárselo. Gente que con dolor llega. Eso es compungir. Entonces, cuando se escucha un mensaje,
y no hay resultados, sino que hay, esta palabra está buena para que la escuche fulanito, esta palabra está buena para que la escuche sutanito. ¿Cómo así? Entonces, te sientes producto terminado. Prácticamente ya estás en el cielo y la palabra no es para ti. Siempre tomemos una predicación. Si somos conscientes que está siendo expuesta bajo el poder del Espíritu Santo, vamos a tomar esa palabra y vamos a redarguirnos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. ¿Qué pasa entonces? Ellos fueron heridos, pero no heridos en mal sentido. Ellos fueron heridos por ese mensaje. Acuérdese qué dice la palabra de Dios, que hace la Biblia. Mire, la palabra de Dios, según la carta a los Hebreos, hace lo siguiente. Dice, corta, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, o sea, produce vida, produce energía. Corta, más que toda espada. Esta es una retórica que está usando aquí el autor para que imaginemos cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, cuando el mensaje llega a lo más interno de nuestro ser, cuando permitimos que esa semilla sea sembrada, ella empieza a quebrar huesos, ¿oyó? Ella empieza a tocar los tuétanos de nuestra alma. Ella empieza a actuar en nosotros. Dice, separa las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos. O sea, la persona queda desnuda, expuesta. Lo bueno y lo malo queda completamente expuesto. La Biblia es como un espejo. Tenemos que vernos en el espejo. Allí, tal como somos. Y dice aquí, también discierne las intenciones del corazón. Porque, dice el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, ya basta de esos mensajes de palabras. Hay mensajes muy bonitos, de palabras lindas, del Señor te ama, mis planes son no son como vuestros planes, yo tengo buenos planes para ustedes. Hay tantas palabras hermosas, pero hay mensaje que tiene que llevarnos al arrepentimiento. Hay mensajes que tienen que hacernos pensar. ¿Cuántos mensajes has recibido en toda tu vida? Y a los que predicamos, cada mensaje tiene que ser lleno, guiado, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no va a pasar nada. Al escuchar un mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio de acciones. Hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Si la persona sigue igual, algo está pasando. El predicador no está dando el mensaje bajo la unción del Espíritu Santo, o la persona tiene un corazón duro y no quiere ser tocada, no deja que el Espíritu Santo le toque. Vamos a orar al Señor por más predicadores llenos del Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos a ser redarguidos cada vez que escuchemos la exposición de su palabra. No somos producto terminado. Estamos siendo trabajados por el Señor por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Hagamos esta oración todos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Recibo tu palabra en mi corazón. Ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdame a ser sensible a tu voz. Ayúdame a predicar bajo la unción de tu Espíritu Santo. No quiero dar letra muerta, quiero dar palabra viva.
Ayúdame, Señor, a tener un corazón sensible a tu voz. Un corazón que esté dispuesto a recibir y hacer cambios. Si es necesario sentir dolor, pesar, cuando sea expuesto al calor de la palabra viva, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos más de ti. Necesitamos ser confrontados con tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo y haznos sensibles a esa voz para que glorifiquemos al Señor Jesucristo y seamos conducidos solo a Él, porque solo en Jesús hay vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.